cabeza me va a explotar, la ciudad no deja de gritar, hasta los pájaros con ansiedad, es un loop de pura intensidad. El masaje te devuelve la vida, sí. El masaje te devuelve la vida, siente la energía. El masaje te devuelve la vida. ¡Vida! Tenía que hacer una intro así. Tenía que ponerle onda a la intro. Me maté de risa armando esa intro. Sí, el masaje te devuelve la vida. Es así. Entonces, el tema de hoy que nos compete, o sin, sí. A ver, yo hago esto por divertirme, así que me voy a divertir un montón. Vamos a hablar de un tema muy particular, el masaje versus contractura, para entender realmente qué es una bendita contractura y los eruditos del contracturaje y del punto gatillo y de los nódulos y la. Bien. O sea, muchos años yo buscando realmente cuál era el efecto real fisiológico del masaje. Bien. Y para entender el efecto real fisiológico del masaje había que entender el cuerpo, había que entender qué estaba pasando en el dichoso músculo. Después entendemos que no solamente era el músculo, sino también que era una estructura blanca alrededor del músculo que se llama fascia. Y eso no solo era, que sino era algo que está por detrás de todo eso, metido en el cableado interno, que era el bendito sistema nervioso. Bien, o sea, el conflicto de la, vamos a decir, dichosa contractura muscular que genera dolor y que genera impotencia funcional y que realmente te rompe soberanamente cuando duele. Yo le digo, ahora tengo un dolor en la pata que me está matando y mi musculatura está así, estresada. Es el sistema nervioso, ¿sí? No es que a ver, el músculo no funciona por sí solo, no tiene capacidad de funcionar por sí solo. O sea, es el sistema nervioso que le envía el impulso nervioso y se tensiona. O sea, ¿cómo hace el músculo para soltar esa tensión? A través del sistema nervioso que lo suelte. Bien, voy a compartir una imagen para que veamos un poquito. Imagen de un chivo. ¿Dónde estás? Aquí estás. Bien, la clásica imagen de la médula espinal, el nervio aferente y el nervio eferente. ¿Por qué voy con esto tan básico? Porque hay que entender algo básico. El sistema nervioso envía información, como se ve acá, que es el nervio eferente, hacia el músculo. Su información es contraer. ¿Bien? O sea, el músculo va a hacer dos cosas, o se contrae o se relaja. Dependiendo del estímulo del nervio eferente, se va a contraer o se va a relajar. ¿Qué músculo? Músculo esquelético, músculo cardíaco, músculo liso, o sea, el músculo del estómago, los músculos de los chinchulines, la tripa gorda, el músculo de la médula, el músculo del vaso sanguíneo, el musculito del vaso linfático, todo, la gran mayoría de tubos y cuestiones internas del cuerpo tienen un musculito. ¿Bien? Y ese musculito está manejado por sistema nervioso central. ¿Bien? Entonces le envía un estímulo para que el musculito se contraiga. ¿Bien? O sea, si el musculito sí puede pasar que por un golpe, por algo, vamos a decir, externo, genere una contracción muscular, pero es insólito lo que lo mantiene. ¿Quién mantiene constantemente el músculo, vamos a decir, acortado? El músculo tensionado, el sistema nervioso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso no solamente envía, sino recibe. ¿Sí? Fíjense que en piel, no solamente en piel, en fascia, ¿sí?
tiene los mecanorreceptores que envían la información de cómo está la presión, de cómo está la temperatura, el movimiento y obviamente el nivel de dolor. ¿Ok? Entonces, es un juego de enviar y recibir información del sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Qué quiero que entiendan con esto? Que si tiene una contractura, un nervio anudado, como decían viejos muchachos de antes, el problema no es ahí. O sea, el problema no es que si yo tengo la contractura, siento una pelotita, siento algo, el problema es eso. No. El problema es el estímulo que le brinda el sistema nervioso de esa zona. ¿Y por qué le va a brindar un estímulo de esa manera y constantemente y molestamente? Y que uno piensa, ay, Dios, basta con esto. Sí. A ver, el otro día estaba haciendo ruidito con el otro video y era es un sacacorcho. Y ahora me di cuenta en el video que estaba meta. Sacacorcho. Todo en la vida que se descorche está bien. Voy a dejar el sacacorcho ahí. Tiene una manía de tener cosas en la mano. Ya, vuelvan. La contractura muscular deviene de ese proceso, de ese mecanismo de defensa que tiene el sistema nervioso para proteger la estructura porque algo ahí está ocurriendo de que duele. ¿Por qué duele? A ver, en el video anterior estuvimos hablando de dos situaciones muy particulares, accidente y desgaste, ¿sí? Que son las dos principales causas de muerte del mundo, accidentes y desgastes. Bien, ¿cuándo ocurren los accidentes y los desgastes? Ocurren cuando la persona, con su mecanismo de defensas, porque no dejamos de ser un mamífero con conciencia, nos metemos en cada embrolle, en cada quilombo, y los niveles de estrés, como decían ahí, hasta los pajaritos están estresados. Claro, el mecanismo de defensa del mamífero que tenemos se va a poner en alerta, va a sobreestimular el sistema nervioso. ¿Para qué? Para resolver. ¿Cómo va a resolver? Se va a contraer la fascia, se va a contraer la musculatura. ¿Para qué? Para enfrentar o huir. Y si no puede enfrentar o huir, se congela. ¿Bien? Eso es básico. Básico. ¿Ok? Cuando el conflicto termina, supongo que ya no era para tanto, bajan los decibeles del, vamos a decir, sistema nervioso simpático que se disparó al carajo. Ya voy a hablar más de esto, tema. Pero volvamos. Y entonces termina el conflicto y viene el proceso de reparar todo lo que se gastó en el conflicto. ¿Sí? Porque gastaste fascia, gastaste fibras musculares, gastaste tejido nervioso, gastaste circulación, gastaste respiración, gastaste nutrientes, gastaste un montón de cosas para estar así, para o huir o enfrentar. O te congelaste y ya, quedaste ahí. Te hiciste la muerta como la zarigüeya. ¿Ok? Todo eso es un proceso biológico, fisiológico, muy intenso que tiene que procesar el cuerpo y lo maneja el sistema nervioso. Cuando termina ese quilombo y viene el quilombo de reparar todo lo que se gastó, viene otro quilombo. Entonces, tengo que si hicimos algo que tenía que huir, y obviamente que si tengo que huir tengo que usar las piernas, entonces voy a sobreestimular las piernas, entonces voy a tener un mayor desgaste en las piernas. Entonces, después de la situación del conflicto, cuando termina el conflicto, paso a reparar y voy a tener un desgaste en piernas.
Entonces, va a haber tejido muscular, tejido facial, tejido óseo, cartílago, ligamento desgastado de la pierna. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Esa zona que se desgastó se va a inflamar, porque la partícula inflamatoria aparece en la zona que se tiene que reparar el tejido. O sea, la partícula inflamatoria lo que hace es inflama la zona para que vengan los reparadores de tejido y empiecen a reparar. Bien, o sea, cuando hay inflamación, cuando hay dolor e inflamación, se está reparando tejido. Bien. Eso en el llegado caso de... lo tiro. En el llegado caso de que la situación, voy a hacer una situación real, ¿se entiende? Que realmente esa persona hubiera desgastado muchísimo el tejido en una situación X. Porque puede haber otras situaciones de que el problema del dolor e inflamación no es porque apareció la inflamación para reparar, sino es que hay una memoria en ese tejido de que hubo un conflicto anterior, entonces como apareció un conflicto nuevo parecido, por si la duda aumentamos la sensibilidad. Entonces el nervio dispara que la sensibilidad de los mecanorreceptores de dolor esté altísima. Entonces capaz que el tejido no se desgastó tanto, no hubo tanto conflicto, pero lo que sí hay dolor. ¿Por qué? Porque el que se quemó con leche ve la vaca y llora. Pasó una situación alguna vez que el sistema nervioso en su mecanismo de defensa quedó así y va a quedar la marquita. Va a quedar la marquita ahí. Entonces tenemos esas dos situaciones. Situación realmente, vamos a decir, real, de desgaste real, y después el cagazo que le queda a esa persona de las circunstancias. El tema es que el cagazo genera que capaz que no hubo un desgaste mecánico en el momento, porque lo que está haciendo es recordando algo. Y el recordar también lo que va a generar es debilitar el tejido. Porque una de las funciones que tiene el sistema nervioso cuando repara es debilitar el tejido. ¿Para qué? Para que no se use. Bien, eso es un tema también. Entonces, la contractura muscular la genera el sistema nervioso central a partir de la sobreestimulación del mecanismo de defensa. Bien. Y hay otra imagen que les voy a compartir. A ver, ¿dónde estás? Acá. Muy bien. Y nosotros tenemos tres tipos de mentes, no una, en realidad cuatro. Tenemos que la cuarta, bueno, es el 1%. Y vamos a decir que estas son las mentes que nos ayudan a tomar decisiones. El 90% de nuestras acciones y decisiones son netamente automáticas y principalmente generadas por la mente de supervivencia. Que la mente de supervivencia, no que sea mala, nos ayuda a sobrevivir. El tema es que cuando se sobreusa algo como la mente de supervivencia, vamos a estar siempre en la misma. Bien, entonces el 90 y tanto % de las circunstancias son tomadas por la mente de supervivencia. El hecho de comer, una amenaza exterior, hay algo que tengo que resolver, a partir de sobrevivir. ¿Y qué es sobrevivir? Sobrevivir es que el motor de la supervivencia viene a partir del miedo a la muerte. O sea, estamos diciendo que estamos funcionando a partir del miedo. Y funciona, porque si no, no hubiéramos sobrevivido tantos años y milenios
en esta faz de la Tierra y no hubiéramos conquistado al planeta como lo hemos conquistado, ¿sí? Porque, vamos a decir, si lo vamos a hablar de razas vivientes dentro de este planeta, fuimos la raza que conquistó al resto. Bien, ¿por qué? Por la mente de supervivencia. Después tenemos la emocional, después tenemos la racional, que a veces arrancan y a veces no. Fíjense que la mente emocional, como está ahí, está en el medio, es un poco el vínculo entre la de supervivencia y la mente racional. Y las decisiones de la mente racional, por más que nosotros pensamos que no, yo pienso mucho, no son tantas. ¿Sí? Yo la pienso, pero después viene la mente de supervivencia y ya está, fue. Y después ni la puse la mente integrativa, pues cuando se integran las tres, es el 1% nada más de todas las decisiones de nuestra vida, cuando tenemos las tres mentes de acuerdo y vamos para adelante. Bien. Entonces, volvamos a la contractura muscular. ¿Qué ocurre cuando yo hago un masaje en una contractura muscular? Porque todos me van a estar diciendo, pero nosotros cuando hacemos masaje, algo ocurre ahí, generamos algo. Sí, totalmente. El tema es entender que no estás descomprimiendo una fibra muscular, no estás rompiendo adherencias de la fascia, no estás rompiendo nódulos para que eso... No existe romper cosas desde el masaje. Y si generás dolor, generás quilombo. Porque si vos estás haciendo masaje y generás dolor, ¿qué va a hacer el cuerpo? Se va a defender más, se va a poner tensión, es más tensión. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy trabajando desde sus vías nerviosas eferentes, desde el receptor mecánico nervioso de movimiento, presión, temperatura y dolor. Los estoy estimulando para enviarle una información al sistema nervioso de que todo acá está. Hay amor. Peace y love. Peace y love. Hay amor. Entonces ahí el sistema nervioso dice, pará, la cosa cambió acá, ya no está tan caótica la cosa ahí. Aflojémosle y ahí le baja línea al músculo y a la fascia. Peace y love. Peace y love. Entonces, eso es lo que hacemos. Estamos trabajando desde el contacto hacia el sistema nervioso y del sistema nervioso me va a aflojar la musculatura y la fascia en sí. La fascia de un cristiano es durísima. No se la van a poder tirar ni a patada ninja. ¿Cómo? De la única manera que lo pueden hacer es trabajar el sistema nervioso a partir de darle informaciones. Hay técnicas que vos decís, ¿cómo hace? Pero son tan sutiles, tan sutiles. Hay una técnica que se llama Feldenkrais, que son movimientos, pero muy suaves, y con eso reorganiza la estructura a partir de enviarle información al sistema nervioso de cuál sería la posición más óptima para el cuerpo en esa instancia. Entonces a partir de ahí se acomoda. Magia parece. No es magia, es darle una respuesta correcta al sistema nervioso de que va por ahí, aflojá, soltá. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso está trabajando a partir de situaciones de vida o muerte, de la cuestión de supervivencia, de la mente supervivencia, del tronco encefálico. Entonces, donde yo le mando información para que la parte emocional y la parte racional empiecen a tocar las cuerdas de la situación, ahí ¿no les pasó cuando ustedes le están haciendo masaje a un paciente y el paciente pone el brazo duro? ¿Qué vos decís? Papito, suelta el brazo. Y no se dan cuenta que tiene el brazo duro. Entonces, ¿me soltás el brazo? Relaja el bracito. Te lo relaja. Ay, sí.
le estás haciendo entender que está en modo supervivencia con su brazo duro así. Entonces le decís, afloja el brazo, papito, afloja, 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 afloja. Afloja, si no hay un... O cuando le estás queriendo doblar la pierna y te hace fuerza y vos decís, ¿en serio, güey? Te quiero soltar y me hace fuerza. Pero no se dan cuenta porque es un mecanismo de defensa y su sistema de supervivencia actuando. Bien. Estas cosas dan gracias. Entonces, tenemos que entender este concepto de que sí estoy trabajando desde la fascia, porque en la fascia está no sé, ponerle un número, 6 veces más que otras estructuras, los receptores nerviosos están en fascia. Desde la fascia, desde la musculatura hacia el sistema nervioso y que el sistema nervioso me devuelva. Bien. Entonces es muy importante que el paciente en el momento que yo lo estoy trabajando se relaje, que no esté acostado con la cabeza levantada haciendo esto, que se relaje, que no me esté hablando, que se relaje. A lo sumo que si me habla, que me hable justo y exacto lo que yo necesito. Te duele acá, no te duele acá, más presión, menos presión. Es muy importante el tema de encontrar la presión justa. Hay algo muy importante con el sistema nervioso que hay que entender, que el sistema nervioso siempre está en modo vigía. ¿Cuándo no está en modo vigía? Cuando hay algo que está ocurriendo que le resulta conocido y le resulta placentero y le resulta como que estoy seguro. Entonces, el movimiento rítmico, la presión constante, ¿sí? Y no generar dolores, va a generar que el proceso del sistema nervioso se empiece a bajar. Porque vos capaz que venir relajando, 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 y por ahí le hiciste un movimiento y ¡ay, a la mierda, la relajación! Les digo porque, a ver, les cuento mi caso. El otro día Claudita, una compañera de acá en Bolivia, me hizo masaje. Yo no hago la pata a la miseria por una cuestión emocional de varias historietas que ya tengo, que bueno, ya quiero que se acabe y cortemos la historieta a la pata, ¿no? Y bueno, me hizo un masaje, le pedí ayuda, por favor, hacerme un masaje. Y venía bien, y cuando venía trabajándome con una presión constante y relajado, y yo estaba consciente de eso, y yo respiraba, y por ahí hacía un movimiento, me quería trabajar el tobillo, y yo sentía que la pata derecha se me tensaba, a la izquierda se me levantaba el glúteo así, ¡ah! Y yo decía, no, no. Y es como que, claro, es como que estás bajando y ¡pum! Para arriba. Estás bajando, ¡pum! Para arriba. Y vos querés bajar, relajarte, dormir. Entonces, mi recomendación, no hagan doler a sus pacientes, personas, clientes o como le quieran decir, personas. No le hagan doler porque no baja, no baja, tiene que bajar, tiene que relajarse para que el sistema nervioso relaje el resto. ¿Sí? Y trabajen todo el bendito cuerpo. Si le duele el pie, trabajen todo el bendito cuerpo. Yo no tenía, me dolía el pie, pero quería que me trabajen todo el cuerpo. Yo sentía todo el cuerpo detonado. Porque claro, el cuerpo está todo así, caminando rengo. Trabajen todo el cuerpo, porque todo el cuerpo es el sistema nervioso. Entonces yo aflojo el cuerpo, aflojo la zona que conflictúa. ¿Mm? Aprovechen que lo pueden hacer, que está todavía permitido en un masaje trabajar cuerpo completo y que todavía en algunos casos que empiezan a vender masaje medio cuerpo o masaje en la zona del dolor. Ya vamos a hablar de ese tema. Creo que tengo un video sobre los masajes de media hora que son una cagada. Más para promoción, para dejarlo con hambre al paciente para que después venga y se haga más tiempo. Bien. Entonces, señoras y señoras, entiendan que, otra vez el video se fue al carajo, pero no me importa. Entiendan que
están trabajando desde el cuerpo hacia la mente y de la mente hacia el cuerpo. Y eso es algo muy importante entender. Porque a partir de este entendimiento, ustedes van a empezar a ver la persona de otra manera. Porque si el cristiano que viene ahí está con los patos recontravolados, y va a ser difícil que afloje. Entonces, y con una sesión no va a tener que volver, va a tener que volver. ¿Los niveles de estrés cómo están? Es una pregunta que tienen que hacer siempre. ¿Cómo están tus niveles de estrés? ¡Uf! Si ese es el UF, cuanto más largo es el UF, más veces tiene que venir. Así es. Así es. Así que, mis queridos hermanos sanadores y masajeadores, hasta acá vamos a llegar. Sí, hagan masaje con conciencia de que están trabajando un cuerpo entero, desde el cuerpo hacia la mente y de la mente al cuerpo. No están trabajando estructuras. No, el nódulo, la fascia, la contractura muscular es toda cuestión del sistema nervioso. ¿Bien? Y de los mecanismos de defensa de la mente de supervivencia. Y del miedo. Entonces, peace y love, paz y amor. Y bueno, besitos.